Finalmente es hora de hablar sobre una de las operaciones anfibias más grandes de toda la antigüedad. Un esfuerzo concertado gigantesco del Imperio Romano Oriental y Occidental, donde reunieron una flota masiva para reconquistar África ocupada por los vándalos y para restaurar el Imperio Romano Occidental a su antigua gloria. Uno de los puntos más importantes para mí al haber comenzado este canal es que me molestaba cómo a menudo se retrata de manera demasiado simplificada el Imperio Romano tardío. Toda la historia de 100 años desde la batalla de Adrianópolis hasta la caída del Imperio Romano Occidental unos 100 años después, a veces se simplifica en una sola oración. Mi objetivo es mostrar que en ningún momento se determinó completamente el destino del Imperio Romano Occidental. De hecho, demasiado a menudo aplicamos una retrospectiva injusta y decimos que tenía que caer. Es fácil decir esto desde nuestra perspectiva, pero para los romanos de esa época nunca fue un trato completamente cerrado. Podría haberse salvado muchas veces, como discutí en estos dos videos, y en el año 468 después de Cristo, o 1221, ab urbe condita, 1221 años después de la fundación de la ciudad de Roma, ambos imperios romanos se unirían por última vez y mostrarían al mundo de lo que Roma aún era capaz. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete, para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último imperio romano. En ese tiempo, el Imperio Romano del Este era gobernado por el emperador Leo I. Había sido emperador desde 457. El Este tuvo un tiempo muy difícil, no mucho antes al enfrentarse a Atila el Huno. Pero en 447 pudieron pagar a Atila, haciéndolo dirigirse hacia el oeste, donde el Imperio Occidental tuvo que luchar contra los hunos. Por razones que expliqué en este video aquí, el Imperio Occidental estaba en peor estado que el Este. Pero toda esperanza no estaba perdida, a pesar de muchos contratiempos que el oeste tuvo que soportar. El asesinato de Stilicho, la muerte prematura del capaz Constantius III, el asesinato de Aetius, el asesinato de nuestro emperador héroe Majorian. Todos estos fueron brutales contratiempos, y sin embargo, no todo estaba perdido. Porque un nuevo emperador había sido enviado al oeste en esta hora más oscura del año 467 después de Cristo, 1220, ab urbe condita, por el mismo Leo I. Un hombre llamado Procopius Antemius, sobre quien hablé en este video aquí. Y este nuevo emperador era tan ambicioso como el propio Majorian en querer restaurar el agonizante Imperio Romano de Occidente. Y sabía que para lograr esto, tendría que reconquistarse África ocupada por los vándalos. África cayó ante esta tribu germánica que había logrado cruzar el estrecho de Gibraltar en 429, y en una serie de guerras, finalmente había capturado casi la totalidad de la antigua provincia romana de África para 439, cuando Cartago cayó ante los bárbaros invasores. Un pequeño remanente, el reino romano Mauro, resistió, y hablaremos de este fascinante reino romano en otro video. Pero cuando África cayó, en gran parte como siempre porque los romanos estaban ocupados luchándose entre ellos en guerras civiles, en lugar de unirse contra los invasores vándalos, también cayó el granero del imperio y su provincia más rica. El suministro de grano a Roma dependía de África, y por lo tanto, la población de la ciudad disminuiría después de que África cayera a 500.000 a mediados del siglo V, solo la mitad de lo que había sido durante su apogeo unos 100 años antes. Pero los importantes ingresos fiscales de esta provincia también eran extremadamente importantes para el tesoro del Imperio Occidental, y en consecuencia para permitir al Imperio Occidental reclutar y pagar a nuevos ejércitos. Así, Antemio en 467 ya lanzó su primer intento de reconquistar África con la ayuda de su capaz comandante militar, el comes rei militaris Marcellinus. Marcellinus zarparía desde su base de operaciones en Ilírico y retomaría África. Pero la operación tuvo que ser abortada debido a una serie de tormentas y mal tiempo en ese año. Pero Antemio también sabía que retomar África solo era demasiado peligroso.
Debe haber recordado cómo Majoriano mismo había intentado retomar África no mucho tiempo antes, y falló solo por traición. Y habiendo venido del este, y por lo tanto, habiendo tenido excelentes relaciones con Leo I, Antimio y Leo llegarían al acuerdo de ensamblar una flota masiva y retomar África con fuerzas unidas para reclamar esta provincia perdida para el Imperio Romano Occidental. El Imperio Occidental no poseía los recursos financieros para ensamblar una flota tan masiva, especialmente desde que el oeste había perdido 300 barcos de guerra en Portus Ilicitanus, cuando la flota de Majoriano fue quemada por traidores solo 8 años antes. Por lo tanto, la mayoría de la flota fue construida por el este, y el este, habiendo tenido las provincias más ricas y seguras de Egipto y el Levante, cumplió. No se sabe cuántos barcos contribuyó el oeste, ciertamente muchos menos que el este, pero toda la flota contenía una increíble cantidad de 1.100 barcos, y estaba tripulada por 50.000 soldados. Hablemos de un imperio moribundo. Es extraño que esta gigantesca empresa se omita tan a menudo en los libros de historia, no lo entiendo. Para mí, un imperio que estaba destinado a morir se ve muy diferente. Los historiadores modernos estiman que se gastaron alrededor de 64,0 kilogramos de oro, y 700,0 kilogramos de plata, y 700,0 kilogramos de plata, para ensamblar esta gigantesca flota. Y así comenzaría la reconquista de África en el año 468 después de Cristo, 1221, ab urbe condita. El plan era el siguiente. El principal ejército romano del este bajo el mando de Basiliscus, cuñado del emperador Leo, navegaría hacia África, desembarcaría cerca de Cartago, y luego desembarcaría decenas de miles de soldados romanos, preparando un asalto directo a Cartago. Mientras tanto, un destacamento romano oriental más pequeño bajo el mando de Heraclius de Edesa debía desembarcar más al este en Tripolitania y avanzar por tierra hacia Cartago. Mientras tanto, la flota romana occidental bajo el mando del Comus Marcellinus, que ahora también era un buen amigo del emperador Antemius, debía conquistar Cerdeña ocupada por los vándalos. Con este enfoque triple, se debía eliminar cualquier posibilidad de ataques sorpresa de los vándalos desde el interior, de modo que Cartago, la capital de los vándalos, estaría completamente rodeada por los romanos. Se desconoce si Antemius participó en esta enorme empresa, o si todavía estaba en Roma. Pero sí sabemos que el Magister Militum del Oeste, Ricimer, no estuvo involucrado en esa operación. Fue completamente ignorado, porque comprensiblemente a nadie le gustaba. Después de todo, fue él quien mató a Majorian, y Marcellinus había sido muy leal a Majorian. De hecho, Marcellinus se había separado del Imperio Occidental como reacción a la traición de Ricimer a Majorian, de la misma manera que Aegidius también se había separado en Galia. Entonces, probablemente en el verano de 468, comenzaría este día D de la antigüedad. La masiva flota romana oriental bajo el mando de Basilisco y la pequeña flota secundaria bajo el mando de Heraclio partieron de Constantinopla. Mientras tanto, la flota occidental bajo el mando de Marcellinus había dejado su base en Ilírico y navegado hasta Cerdeña. El principal ejército oriental estaba ahora en camino a África. Pero antes de navegar a África, Basilisco decidió prepararse y reunir más provisiones en Sicilia. Mientras tanto, Marcellinus había hecho excelentes progresos y logró conquistar Cerdeña de los vándalos. En el este, Heraclio había desembarcado en Tripolitania y había descargado a sus soldados. Avanzó por tierra mientras su flota navegaba a su lado. Esto también iba de acuerdo al plan. Derrotó a todos los vándalos que intentaron atacar a su ejército, mientras que todas las ciudades cambiaron rápidamente de bando a los romanos. No se debe olvidar que la gran mayoría de las personas que vivían en el reino vándalo todavía eran romanos y hablaban latín. Así, Heraclio conquistó Tripolitania con relativa facilidad y avanzó hacia el oeste. Mientras tanto, el ejército principal bajo Basilisco había dejado Sicilia y desembarcó cerca de Cabo Bon, unos 50 kilómetros al noreste de Cartago. Aquí, ya presenciaríamos por primera vez la incompetencia de Basilisco. Al parecer, ancló la flota al oeste de Cabo Bon y no al este.
lo que hizo que la flota fuera más vulnerable a un posible ataque sorpresa de los vándalos. Estaba tan seguro de una victoria romana debido a sus fuerzas superiores. En ese momento, Heraclio estaba haciendo buenos progresos en tierra, conquistando rápidamente el territorio vándalo. Mientras tanto, Marcellinus había regresado de Cerdeña y estaba anclando en Sicilia, preparándose para unirse a la flota principal de Basilisco y unirse al ataque sobre Cartago. Mientras tanto, Gaiserico, el legendario rey de los vándalos, sabía que era impotente contra tal fuerza. Su flota, así como su ejército, no podían igualar en absoluto a la de los romanos. Por lo tanto, envió mensajeros a la flota romana, anclada en Cabo Bon, luchando por la paz y exigiendo tiempo para poder cumplir con las demandas romanas. Procopio es una excelente fuente aquí, y podemos leer en el tercer libro de su Historia de las Guerras, que Basilisco había sido seleccionado como general por el emperador Leo, con la esperanza de que equilibrara la creciente influencia del extranjero Magister Militum del Este, Aspar, quien buscaba controlar a Leo. El Magister Militum del Este romano también formaba parte de la expedición. Sin embargo, desconocido para Leo, Basilisco buscó la amistad de Aspar para avanzar en sus propios planes para el trono del Este. Y según Procopio, Aspar, cita, instó repetidamente a Basilisco a que perdonara a los vándalos y a Gaiserico, fin de la cita. Podría haber terminado ahí mismo para los vándalos. Marcelino había conquistado Cerdeña y estaba listo para unirse a la fuerza ya abrumadora. Heraclio avanzaba por tierra desde el este. Podría haber terminado ahí mismo para Gaiserico y sus vándalos. África habría sido reconquistada y reincorporada al Imperio Romano Occidental, con la base impositiva restaurada y estos enormes ingresos. El Imperio Romano Occidental habría tenido una verdadera oportunidad de lucha para recuperar el control, estabilizarse y sí, tal vez incluso con el tiempo para reconquistar algunas de las provincias perdidas en Galia e Hispania, porque ahora de repente tendría una tesorería llena y sería capaz de levantar nuevos ejércitos que reconquistarían el territorio romano perdido en Galia e Hispania, como Majoriano había logrado no mucho tiempo antes. Pero no iba a ser así. Heraclio, el tonto, cedió a la persuasión de Aspars, a la demanda de paz de Gaiseric y a sus súplicas de rendición. Así, Basilisco, en una de las decisiones más estúpidas que conoce la humanidad, dio a Gaiseric 5 días para presentar sus términos de rendición. Pero Gaiseric, siendo el viejo astuto bastardo que era, por supuesto, tenía preparada una flota secreta de barcos de fuego. Estos eran barcos llenos de material combustible, que se incendiaban, sin tripulación, y con el único propósito de incendiar una flota enemiga. Así, cuando el viento cambió, y por la doble estupidez de Basiliscus, de no solo conceder tiempo a Gaiseric, sino también de anclar la flota al oeste del Cabo Bon, Gaiseric vio llegar su oportunidad y desató los barcos de fuego. El viento llevó cientos de barcos a los romanos desprevenidos, quienes fueron tomados completamente por sorpresa. Se piensa que posiblemente hasta la mitad de la flota romana fue incendiada y hundida por los barcos de fuego vándalos, pero el número exacto es desconocido. Sin embargo, lo que se sabe es que, sufriendo grandes bajas, el idiota comandante Basiliscus tomó lo poco que quedaba de su flota y abortó la operación. Mientras tanto, para empeorar las cosas, Marcellinus había sido asesinado por uno de sus propios soldados en Sicilia, poco antes de partir hacia África. Se cree que el propio Ricimer estuvo detrás de este hecho, porque Ricimer estaba enfadado de no ser parte de este día D de la antigüedad. Y también odiaba a Marcellinus, porque era un viejo amigo leal de Majorian y un amigo leal del emperador occidental Antemius. Una vez más, maldito seas Ricimer, maldito seas. Y así Heraclius tuvo que abortar la operación, a pesar de que había hecho buenos progresos. Todo se desmoronó debido a la locura de un hombre, un comandante incapaz llamado Basiliscus. Si un comandante capaz hubiera liderado esta gigantesca operación de flota, entonces África habría sido reconquistada para el Imperio Romano. Hay pocas dudas al respecto.
En ningún momento los vándalos pudieron contrarrestar este masivo ataque romano unido. Solo nuevamente por traición podrían ganar los vándalos, y esta vez esta traición fue permitida no por traidores, como en el caso de la fallida expedición vándala de Mayoriano, sino por la locura de Basilisco. Así terminó este día D de la antigüedad en desastre para los romanos. El tesoro del Imperio Romano Oriental ahora estaba completamente vacío. El imperio se declaró en bancarrota. Desde este momento en adelante, el este ya no podría ayudar al oeste. Y esta es también una razón clave por la que el emperador romano oriental, Zeno, no tendría más opción que aceptar a Odo a ser como rey de Italia, solo 8 años después de este desastre en Cabo Bon. Basiliscus se escondería en Constantinopla, y finalmente fue perdonado por su fracaso. Incluso lograría ser emperador romano oriental por un corto tiempo en 475, usurpando al emperador Zeno, pero su gobierno resultaría efímero, ya que seguiría siendo incompetente, y sería ejecutado por Zeno por su usurpación. Y con su fracaso en Cabo Bon, también el imperio occidental perdería toda esperanza de sobrevivir. Antemio no solo había perdido a su amigo y hábil general Marcelino, sino que el destino del imperio occidental ahora estaba de facto sellado. Su posición se debilitó, y la posición del malvado Ricimer aumentó enormemente. Todavía intentaría reconquistar Galia e Hispania, pero con el tesoro occidental completamente vacío y sin ayuda del este, esta era una empresa condenada desde el principio. Antemius moriría en 472 cuando Ricimer añadió otra atrocidad a su larga lista de atrocidades cuando asedió Roma con sus tropas bárbaras, asedió la ciudad y la saqueó, sobre lo cual hablé en este video aquí. Así también murió Antemius, el último emperador que realmente intentó restaurar el Imperio Romano Occidental con su colega oriental Leo, en este día D de la antigüedad. Pero no iba a ser así, y solo 4 años después de la muerte de Antemius, el gobierno de los emperadores terminaría en Occidente para siempre. Y si estás interesado en aprender más sobre Antemius, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender por qué el Imperio del Este estaba mejor que el Oeste, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gracias amici imperi romani, y bene vale.